Hace unos días, un panel de resolución de disputas del TEMEC falló a favor de Estados Unidos en la controversia por el uso de maíz genéticamente modificado, señalando que las medidas adoptadas por México para restringir el uso de este tipo de maíz no están basadas en evaluaciones científicas adecuadas y representan una violación al acuerdo comercial. ¿Qué implicaciones tendrá este fallo para México? Vamos a conversar sobre el tema con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, muy buenas tardes. Roberto, muchas gracias por la invitación a la orden. Bueno, pues quedó manifiesto que esta situación careció de argumentos o de pruebas científicas, por lo menos en la lectura que se le da, y que bueno, pues México desafortunadamente no salió victorioso en este panel, en esta discusión con Estados Unidos. En el mediano plazo, ¿qué implicaciones podría tener, Ignacio? Sí, Roberto, precisamente lo que bien señalas, Estados Unidos tuvo su argumento, su alegato basado en el artículo 9.6 del TEMEC, donde se dice que cuando se establezcan medidas proteccionistas como la que impulsó México el 13 de febrero de 2023 en el decreto publicado en cuanto a la prohibición de la importación de maíz con glifosato, los productos de bioagrícolas, Estados Unidos pues exigió a México pruebas científicas precisamente para comprobar lo que se decía en ese decreto. Y el alegato de México estuvo en el artículo 3.14 del TEMEC, en el sentido de pues que se ponía en peligro la salud humana con relación a la importación de este tipo de maíz. Es en este aspecto, Roberto, pues donde vamos a tener las implicaciones ya para este 2 de febrero, donde se cumplen los 45 días que establece el artículo 3.18, 31.18 respecto al cumplimiento del fallo del panel, sino pues a partir del 2 de febrero Estados Unidos tendría 45 días para imponer medidas, y esto va a ser muy peligroso porque pues vamos a tener que ya a finales de enero, 30-31 de enero, como bien sabes, se reúne por primera ocasión en 2025 la Reserva Federal. El 6 de febrero, en la parte referente a México, y esto nos va a llevar pues en colindancia con el movimiento de tipo de cambio que vamos a tener, precisamente que se va a vincular con relación a lo que México debe cumplir ahora ya con el fallo antes del 2 de febrero. Que básicamente es seguir permitiendo la importación, la llegada de maíz amarillo a México, que eso es un tema que nosotros, por ser un país deficitario, necesitamos ese maíz. Y mira que aquí vamos a estar en una contradicción, porque al día siguiente del fallo, la presidenta Sheinbaum declara que se va a prohibir la siembra, producción en México del maíz amarillo. Sin embargo, vamos a estar en esta contradicción porque con base en el fallo, México va a tener que estar obligado a la importación por parte de lo que provenga de Estados Unidos respecto a este tipo de maíz. Ahora, el tema es que la siembra del maíz genéticamente modificado había estado muy controlada. De hecho, no se hace más que a nivel experimental. Y esto, bueno, es un argumento, como decías, que la presidenta advirtió que se iba a inhibir o a neutralizar esta decisión de Estados Unidos justamente ya con una prohibición total. Pero ¿esto puede o no aplicar? Esa es un poco la pregunta. Sí, bueno, aquí lo que dice la presidenta Sheinbaum es que se va a prohibir en territorio nacional. Claro. Sí, por eso es que hasta lo que me refiero que hay una contradicción, porque tanto en territorio nacional se prohíbe, en la parte de la importación, México está obligado a cumplir lo pactado con relación a uno, al fallo, y dos, a lo que se establece, por lo tanto, en el artículo 9.6, en el sentido de que no se comprobó científicamente y por lo tanto se tiene que permitir la importación de este tipo de maíz proveniente de Estados Unidos. Claro, ahora este maíz que importamos,
es para uso animal y para muchos otros usos que no necesariamente, que no incluyen para nada el consumo humano. Eso creo que también es un tema que también no se había dejado del todo aclarado y se había utilizado un poco en defensa interna de que de que Estados Unidos está equivocado, cuando al final del día pues se atribuyeron a cuestiones netamente científicas y como parte de este acuerdo de los arreglos o del marco que tienen del panel, que es un derecho de los miembros del acuerdo comercial. Así es, y ya es aquí donde está precisamente la controversia, porque al ser para consumo animal, pero sin embargo, tenemos que este consumo animal también puede ser para consumo humano, es ahí donde no se precisó con relación, uno, al decreto del 31 de diciembre de 2020 y después la corrección que se hace dejando a un lado a ese decreto, y el reciente pues fue precisamente lo que se publicó el 13 de febrero de 2023, pero nunca se argumentó por parte de México la cuestión científica. Por un lado, y por otro, Roberto, tampoco México tuvo un respaldo, esto lo pudo haber hecho la Secretaría de Economía en su momento, con relación a el artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, así como también el artículo 4 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Es ahí donde México pudo haber tenido una salida al respecto, pero no se hizo lo respectivo. Claro. Ahora hay algunas voces, Ignacio, que dicen que México se habría comprado un problema de gratis. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Porque esto no es nuevo. Teníamos años con este déficit de la producción de maíz, la importación de este tipo de maíz. Sí hubo una intención clara de defender quizás las variedades endémicas, pero bueno, estas también están muy reducidas, ¿no? De protegerlas no va a alcanzar para el consumo interno, en fin, creo que sí hubo ahí como cierta, pues no sé, y como te decía, compramos un problema muy grande que se creció y ahora a pagar las consecuencias. Así es, entonces he cuidado mucho los tiempos, Roberto, precisamente lo que establecía el decreto del 31 de diciembre de 2020, que estaría finiquitando 4 años después. Y no se tomaron en cuenta los tiempos político-electorales, principalmente para Estados Unidos, tomando en consideración que, como bien precisas, Estados Unidos tiene una producción de este tipo de maíz, por un lado, y por otro, también el electorado agrícola de Estados Unidos presionó mucho para que ya sea republicanos o demócratas hicieran lo propio con relación a los dos decretos. Y México tampoco impulsó medidas respectivas para tener una producción que por lo menos sustituyera o aminorara la parte de la importación por parte de Estados Unidos, pero aquí pues ya sabemos que no se hicieron los trabajos respectivos y bueno, pues ahora tenemos que cumplir con lo pactado. Por supuesto, ya vendrán fechas cruciales porque pues esto no se acaba con la resolución del panel, como decías, lo que tiene la respuesta de Estados Unidos y la respuesta de México ante esta situación de cara a lo que ya está caminando, que es la revisión del acuerdo comercial para el 2026. Te agradezco mucho, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Gracias. Muchas gracias.